En la serie El carácter del remanente tenemos un cuarto tema, el cual se llama la alimentación y el carácter. ¿Hasta dónde la alimentación tendrá que ver con nuestro carácter? ¿Será que podemos comer lo que sea y no va a haber ningún problema en nuestro carácter, que no lo va a alterar? ¿O si lo que se come realmente determina el carácter? Bueno, dejemos que Jesús nos diga qué tiene que ver el comer con la segunda venida de Cristo. Porque por ahí escuché que una hermana de una iglesia X dijo: ¿por qué ustedes hablan tanto de la comida? ¿Qué tiene que ver la comida con la venida del Señor? Hermanos, muchísimo tiene que ver. Vamos al libro de Lucas 21, verso 34. Libro de Lucas, capítulo 21 y verso 34. Escuchemos a Jesús hablar aquí. Y él dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones no se carguen de ¿qué cosa? De glotonería y embriaguez. Pero cuando nosotros hablamos del carácter y hablamos del corazón en relación con el carácter, ¿será que estamos hablando del órgano que bombea sangre? ¿De qué hablamos? Hablamos de la mente. Y es la mente la que dice Cristo: no la recarguen, no la pongan pesada con la glotonería. ¿Qué cosa es la glotonería? Comer en exceso. Aún lo que es bueno, en exceso, carga la mente. Y el Señor está hablando aquí de su venida. Y vea cómo conecta el asunto de la comida, el asunto de comer en exceso y cargar así la mente, cómo la conecta Él con su venida. Pues dice: miren también por ustedes mismos, que sus corazones o sus mentes no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Está hablando de la venida del Señor, y Él está poniendo la glotonería como algo que carga la mente. ¿Por qué el Señor le preocupa que nosotros no recarguemos la mente a través de la glotonería o el comer en exceso? Porque, hermanos, una mente cargada, pesada con tanto alimento, no puede discernir el tiempo en que vive, no puede discernir la palabra, y por lo tanto no entiende nada. Y a eso se debe que muchos, cuando vienen a la iglesia, simplemente vienen a dormirse, porque vienen a la iglesia con su mente tan cargada de tanto exceso de comida, que es sentándose y ya están durmiendo y no disciernen nada. Y así como llegan, así salen. ¿De qué predicó el pastor? No me acuerdo. ¿Quién predicó el sábado pasado? Tampoco me acuerdo. Jesús dice: miren por ustedes mismos, no carguen su mente con glotonería, con comida en exceso. Y ahora escuche lo que la sierva de Dios dice: pocos son los que comprenden debidamente la influencia que sus hábitos relativos a la alimentación ejercen sobre su salud, su carácter, su utilidad en el mundo y su destino eterno. El apetito debe sujetarse siempre a las facultades morales e intelectuales. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Tremendo, hermanos. La mente
es la que tiene que controlar al cuerpo. La mente es la que tiene que controlar el apetito. Y muchos, tristemente, dice esta sierva, no comprenden la relación que hay entre los alimentos y la salud y el carácter. Si nosotros queremos, hermanos, reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida, tenemos que ponerle atención a este asunto de los alimentos, de la alimentación. Mire esta declaración: los pensamientos serán del mismo carácter del alimento que se proporciona a la mente. ¿Está conectada la alimentación con el carácter, mis hermanos? Está conectada. Los pensamientos serán del mismo carácter del alimento que se le proporciona a la mente. Así está escrito en Testimonios para la iglesia. La hermana White dice que una vez iban en un tren y entonces dice que ella se iba comiendo una manzana. Y ella comenzó a mirar a una niña, como de unos 6 añitos, que iba haciendo allí su rabieta en el tren, y que le daban una cosa y la rechazaba, y era un comportamiento terrible el que tenía esa niña. Y de repente dice la hermana que se le quedó mirando a ella, y la hermana White dice que ella se iba comiendo una manzana bien rica, dice, y tenía poquitas manzanas, dice, pero le dio una gran lástima y le dio una manzana a la niña. Cuando la niña, dice, agarró la manzana, la tiró al piso y le hizo la rabieta. Y entonces dice la hermana White que empezó a observar la niña, su comportamiento, y comenzó a ver la influencia que tenía la alimentación en esa niña. Mire lo que dice: los padres de esa niña estaban formando el carácter de su hijo, pero la estaban desarrollando egoísta y carente de amor. No reprimían sus deseos ni controlaban sus pasiones. ¿Qué se puede esperar, dice, de una criatura tal si es que llega a la edad adulta? Muchos no comprenden la relación que hay entre la mente y el cuerpo. Si el organismo está trastornado por los alimentos impropios, el cerebro y los nervios son afectados y las pasiones se excitan con facilidad. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 283. El carácter egoísta, carente de amor, tenía que ver mucho, hermanos, los alimentos impropios que le llegaban a esa niña a su cerebro. Recuerden que todo lo que comemos llega al cerebro. La sangre lo transporta por todos lados y llega al cerebro. Y aquí, recuerden ustedes, está la capital del cuerpo. Aquí está el gobierno. Aquí se toman las decisiones. Y por lo tanto hay que tener cuidado de a qué hora llega aquí la comida y qué tipo de comida llega aquí, porque determinará necesariamente el modo de comportarnos de nosotros. Dice el libro de Efesios capítulo 4 verso 31, porque hay un detalle que nosotros manifestamos a veces. Dice así la palabra, Efesios 4, 31. Dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Muchos de nosotros somos, como dice el mexicano, tan corajudos, tan geniudos, que a veces ni nosotros mismos nos aguantamos. Y qué feo, hermano, es una persona que hoy anda bien contenta y mañana tiene una cara que ni él solo se aguanta. Qué feo es que una hermanita en la iglesia, yo la saludo bien bonito y en la mañana, y ya para la tarde tiene una cara como que es de sandía, larga. Hermanos, quítense, dice el apóstol Pablo, las amarguras, el enojo, la ira, la gritería.
Hermanos de la verdad presente, y todavía pegando esos gritos en la casa, regañando a los hijos con semejantes gritos que el vecino se da cuenta, gritándole a la esposa simplemente por cosas triviales. Quítense esas cosas, dice el apóstol Pablo. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿por qué les quitó la carne? ¿Será que la carne tiene que ver mucho con el carácter? Hermanos, recuerden que Dios, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto, ese es su pueblo remanente. Ese es su pueblo que ha de reflejar su carácter. Ese es su pueblo que le ha de representar en las naciones. Y le quita la carne porque Dios sabe lo que la carne va a hacer en esa gente. Mire lo que dice esta sierva. Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto simplemente para mostrar su autoridad, sino para su bien, para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Él sabía que el uso del alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Sabía que la satisfacción del apetito de los hebreos mediante la carne debilitaría sus facultades morales y los pondría en una disposición irritable, tanto que la vasta multitud, Dios sabía que llegaría a ser insubordinada y perdería el alto sentido de sus obligaciones morales y rehusaría ser legislada por las sabias leyes de Jehová. ¿Por qué la gente hoy no quiere nada con la ley de Dios? ¿Por qué el mundo religioso no quiere respetar la ley de Dios y rechazan la ley de Dios? Debido a la carne que consumen. Porque esta sierva le fue revelado de que los hebreos, si se les permitía que siguieran consumiendo la carne, los iba a volver irritables. Eso les iba a debilitar el intelecto, les iba a fortalecer las pasiones animales y los iba a volver insubordinados al punto de que no iban a desear ser legislados por las sabias leyes de Jehová. Así está escrito en el libro La Temperancia, páginas 141 y 142. Disposición irritable. Esa gente brava que solo piensa sacar el machete y dicen que son cristianos. Me recuerdo allá en mi país un diácono, hermanos, allá en un pueblito. Él se la pasaba haciendo viajes y entonces lo buscaba la gente. Ahí habían varios pickups, varios pickups, y entonces ahí estaba el de él. Y de repente llegó un cliente y le dijo que le transportara. Y hermanos, se fue. Y yo lo vi, hermanos, cuando de repente un borrachito se le pone enfrente. Y de aquí no pasas, le decía el borrachito. Y el hermano, yo lo estaba mirando, diácono de la iglesia, le apretaba, nosotros le decimos allá, el pito, para que se apartara. Y él se abría así y no se apartaba. Hermanos, el diácono se baja del carro, le da vuelta al asiento y saca un machete con todo y vaina y le dio 3 planazos y le dijo: apártate. Y yo le dije: hermano, diácono de la iglesia. Y me dijo: yo soy el diácono, el machete no es el diácono. Pero hermanos, un carácter así en un hijo del Señor, en alguien que hasta le sirve a Jehová, le aseguro que ese hermano no conocía la reforma pro salud, y que las disposiciones irritables y que el debilitamiento del intelecto están determinados necesariamente por el consumo de la carne.
muchos no quieren creer esto y muchos lo ven como exagerado. Pero hermanos, hagan la prueba. Si ustedes realmente quisieran un cambio de carácter, hagan la prueba. Obedézcanle a Dios. Dejen la carne y se volverán sumisos a la voluntad de Dios. Y podrán reflejar un carácter distinto al que ahora tienen. El azúcar, dulces, bebidas azucaradas. Mire lo que dice esta sierva. El azúcar no es buena para el estómago, causa fermentación y esto, ¿qué cosa? Anubla la mente y trae ¿qué? Mal humor. Así que usted quiere ir viendo por qué usted es tan enojado, tan enojada, por qué su niño es tan enojado, tan enojada, por qué ese carácter. Revise. Por inspiración llegó al pueblo remanente que el azúcar anubla la mente y trae mal humor, indispone a la persona. Consejo sobre el régimen alimenticio, página 389. ¿Por qué el Señor Jesús ayunó 40 días? ¿Por qué el Señor se la pasó sometiendo el apetito al control de la mente? Porque Él sabía la misión que traía: reflejar el carácter del Padre. Él sabía la misión que traía este mundo: representar al Padre. Y sabía de que había que someter el apetito y lograr victoria allí donde el hombre cayó en el Edén. Y por eso es que tenemos registrado en Mateo 4, versículos del 1 al 4, ese relato acerca de cuando el Espíritu lo llevó al desierto. Mateo 4, verso 1 al 4, dice lo siguiente: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si el Señor Jesús no hubiera con su mente controlado los deseos del cuerpo, el apetito, Él inmediatamente cae y convierte las piedras en pan. Pero para esta hora su mente tiene dominio sobre el cuerpo, sobre los deseos, sobre el apetito. Mire lo que esta sierva le fue revelado a Ellen White. En el desierto de la tentación, Cristo hizo frente a las grandes tentaciones fundamentales que habían de asaltar al hombre. Allí se encontró solo con el enemigo sutil y astuto y lo venció. La primera gran tentación actuó sobre el apetito, la segunda sobre la presunción, la tercera sobre el amor al mundo. Satanás ha vencido a millones tentándolos a la complacencia del apetito. Por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. La mente se desequilibra, sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal, y los intereses sagrados y eternos son desatendidos. Cuando se obtiene este objetivo, Satanás puede venir con sus otras dos principales tentaciones y hallar acceso libre. Sus múltiples tentaciones surgen de estos tres grandes puntos principales.
Y hermanos, quiero llamar su atención a esta partecita que está aquí, y por eso le di para atrás al slide. Dice que por medio de la gratificación del gusto, el sistema nervioso se excita y el poder del cerebro se debilita, haciendo imposible pensar con calma y en forma racional. La mente se desequilibra. Sus facultades más altas y más nobles son pervertidas para servir a la lujuria animal. ¿Por qué razón a veces los matrimonios, aún siendo cristianos, en su intimidad siguen con prácticas animalescas? ¿Por qué razón el hombre o la mujer se rebaja en la intimidad? ¿Y por qué vienen a la mente deseos que no son de acuerdo a la voluntad del Señor? Si revisan, mirarán que tiene que ver mucho lo que comen. La mente la tienen perturbada y no la tienen limpia para discernir. Hay mucha perversidad aún en gente que dice ser cristiana. Tienen su mente desequilibrada. Creen que porque son casados pueden hacer de todo. Hay ángeles que están mirando. Hay un vigía invisible que nos ve. Y muchas veces él tapa su rostro por las cosas que mira. Pero esto se debe, hermanos, a la gratificación del gusto, a la manera insensata de comer y beber. Usted tiene que tener un gran cuidado con el azúcar. Tiene que tener un gran cuidado con esas bebidas azucaradas, con esos dulces que sus niños le piden. Usted mismo está degradando ese carácter con lo que le está dando a su hijo. Sigo leyendo acá. Dice que Satanás, cuando obtiene ese objetivo, viene entonces con sus otras dos principales tentaciones. Cuando ya logró que la persona caiga con el apetito, viene con sus otras tentaciones, y así las múltiples que vienen después surgen de esos tres grandes puntos principales. De todas las lecciones que se desprenden de la primera gran tentación de nuestro Señor, ninguna es más importante que la relacionada con el dominio de los apetitos y pasiones. En todas las edades, las tentaciones atrayentes para la naturaleza física han sido las más eficaces para corromper y degradar la humanidad. Mediante la intemperancia, Satanás obra para destruir las facultades mentales y morales que Dios dio al hombre como un don inapreciable. Así viene a ser imposible para los hombres apreciar las cosas de valor eterno. Mediante la complacencia de los sentidos, Satanás trata de borrar del alma todo vestigio de la semejanza divina. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que obtener victoria sobre el apetito, sobre la glotonería, sobre la carne, sobre las comidas irritantes y sobre el azúcar. La sensualidad irrefrenada y la enfermedad y degradación consiguientes que existían en tiempos del primer advenimiento de Cristo existirán con intensidad agravada antes de su segunda venida. Cristo declara que la condición del mundo será como en los días anteriores al diluvio y como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Todo intento de los pensamientos del corazón será de continuo al mal. Estamos viviendo
en la víspera misma de ese tiempo pavoroso. Y la lección del ayuno del Salvador debe grabarse en nuestro corazón. Únicamente por la indecible angustia que soportó Cristo podemos estimar el mal que representa el complacer sin freno los apetitos. Es que yo estoy acostumbrado a acompañar mi comida con un jugo cargado de azúcar, dice la gente. Es que yo estoy acostumbrado a acompañar mi comida con una soda. Y así va afectando su mente y va por consiguiente afectando su carácter, porque no tiene freno sobre lo que se le antoja. Su ejemplo demuestra que nuestra única esperanza de vida eterna consiste en sujetar los apetitos y las pasiones a la voluntad de Dios. Deseado de toda la gente, es página 97 y 98. Todo llega al cerebro. Y esta sierva sigue diciendo que el cerebro es el órgano e instrumento de la mente y es el que controla la totalidad del cuerpo. Para que el resto del organismo se mantenga con salud, el cerebro debe tener salud. Y para que el cerebro tenga salud, la sangre debe ser pura. Si la sangre se mantiene pura por medio de hábitos correctos de comer y beber, el cerebro se va a mantener debidamente alimentado. Consejo sobre la salud, página 588. Tiene mucho que ver la alimentación con el carácter. Una vez la hermana, hablando de un hermano de iglesia, dijo: la conducta, dijo, del hermano H no ha sido lo que debiera. ¿Por qué? Porque sus gustos y desagrados son muy fuertes y no ha mantenido sus sentimientos bajo el control de la razón. Hermano H, le dice ella, su salud queda grandemente perjudicada por comer en exceso y a deshora. Por eso está aquel versículo que dice: bienaventurados los príncipes que comen a su hora. Porque, hermanos, el que se está preparando para ir al cielo tiene que hacer reforma hasta en eso. No a toda hora debe comer, debería de regular sus horarios. Dice: su salud queda grandemente perjudicada por comer en exceso y a deshora. Esto causa una derivación de la sangre al cerebro. Su mente se confunde y no ejerce dominio propio. Usted parece ser un hombre desequilibrado. Hace decisiones enérgicas y se irrita con facilidad y ve las cosas con una visión exagerada y distorsionada. La abundancia de ejercicio al aire libre y un régimen abstemio son esenciales para su salud. No debiera comer más que 2 comidas por día. Si le parece necesario comer algo por la noche, mejor bébase un vaso de agua fría y por la mañana se va a sentir mucho mejor por no haber ingerido cosa alguna. Por supuesto, esto tiene que entenderse su contexto, porque también los que hacen un trabajo físico fuerte, estos pueden hacer una tercera comida, pero no debería de ser esa tercera comida tan pesada, ni ser inmediatamente ya para ir a acostarse. Hay que hacer un horario para que en la mañana el cerebro esté lúcido y pueda percibir lo que Dios le va a decir a través del estudio de la Biblia. Muchos en la mañana nos estamos levantando cansados porque simplemente fuimos a la cama con el estómago lleno. Debería por lo menos 4 horas antes de ir a la cama haber consumido nuestra última comida, y debería de ser liviana. Todos estos consejos son para que el cerebro funcione mejor. ¿Por medio de qué Dios se comunica con nosotros? ¿Por medio de los pies? ¿Por medio del estómago? El Señor se comunica por medio de nuestro cerebro. Cuán importante entonces es que llevemos al cerebro alimento saludable
y sangre limpia. Dice esta sierva: no debemos proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. A ver, hermanos, ¿el sábado deberíamos de cocinar más que los otros días? Dice: no debemos proveer para el sábado una cantidad de alimento más abundante ni variada que para los demás días. Por el contrario, el alimento debe ser el sábado más sencillo y debe comerse menos para que la mente se encuentre despejada y vigorosa para entender las cosas espirituales. Si hay una cosa que los predicadores le huimos, es predicar en la tarde. Porque en la tarde, lamentablemente, mucha gente se duerme porque se han dado una comelona el día sábado, que llegan tan cargados de la mente que solo llegan a hacer su siesta el sábado en la tarde. Pero el Señor nos está diciendo aquí: no hay que comer mucho el sábado y no hay que hacer tanta comida el sábado, que sea algo liviano para que la mente esté ágil y capte el mensaje de Dios. Dice esta sierva: a estómago cargado, ¿qué cosa en el cerebro? Cerebro pesado. Pueden oírse, dice, las más hermosas palabras, pero sin apreciarlas, por estar la mente confusa a causa de una alimentación impropia. Al comer con exceso en el día de sábado, muchos contribuyen más de lo que se figuran a incapacitarse para aprovechar los recursos de edificación espiritual que ofrece ese día. Ojalá pusiéramos nosotros, hermanos, atención a estas instrucciones e hiciéramos reformas en la manera en cómo comemos, para que no le faltemos al respeto a nuestro Dios. Si esta fuera una reunión donde el presidente de este país lo hubiera convocado y usted se estuviera durmiendo entre todos los asistentes, ¿cómo sería considerado esa actitud? Como una falta de respeto a una autoridad gubernamental. Pero ¿cuántos venimos ante la presencia de Dios y nos dormimos delante de su presencia? Falta de respeto. Él nos está mirando. Usted piense cuando va a comer a mediodía: no quiero estar durmiéndome delante de la presencia del Señor, porque el Señor tiene un mensaje para darme y mi mente tiene que estar ágil para captarlo. Por lo tanto, debo de ser temperante con esta comida. Y los que hacen la comida deben tener en cuenta eso, para no ser culpables también de que muchos estén dormidos. Bueno, hermanos, yo voy a terminar con el texto que tanto hemos escuchado, el de 1 Corintios 10:31, que dice que si comemos o bebemos, que lo hagamos para la gloria de Dios. Recuerden que nuestro carácter es para glorificar el nombre de Dios. El carácter que nosotros reflejemos debe traerle gloria al Señor. El comportamiento, la conducta que nosotros manifestemos debe exaltar a nuestro Padre. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que esa gloria a Dios está determinado por lo que se come y por lo que se bebe. Es mi deseo, hermanos, que con esta serie del carácter del remanente y con este tema de la alimentación y el carácter, nosotros como pueblo remanente oigamos la voz de Dios y nos propongamos cooperar con Dios para así reflejar el carácter de Cristo.
¿Creen ustedes que se puede con la ayuda de Dios? Todo es posible. Que Dios nos bendiga y que la glotonería no cargue nuestra mente. Bendiciones para todos. Amado Padre, cuánto te agradecemos, Señor, porque tú en esta escuela de la verdad presente has querido que tu pueblo aprenda cosas que le han de ayudar para que tu carácter sea reproducido en él. Señor, nosotros sabemos que lo único que llevaremos al cielo es eso, el carácter, pero no el nuestro. Y habiendo estudiado ahora todo lo que involucra este tema, Padre, te agradecemos porque es en tu misericordia que nos has exhortado, que nos has amonestado y que nos has indicado el camino para llegar al cielo. Sabemos que no somos salvos por obras, pero después de haber sido salvados por gracia, estas son las lecciones de nuestro Salvador para nosotros. Y agradecemos, Señor, el que tú en esa gracia bendita nos sigas indicando el camino. Padre, ayúdanos a tener victoria sobre el apetito. Ayúdanos para que así como tú allá en el desierto venciste, sometiste los deseos, las pasiones, el apetito, lo sometiste bajo tu voluntad. Señor, ayúdanos para que así también nosotros lo logremos, porque sin duda entonces entenderemos mejor el plan tuyo para nuestra vida. Padre, ayúdanos para que esta semana podamos realmente reflejar tu carácter. Ayúdanos, Señor, para que tu carácter sea reproducido en nosotros. Ayúdanos a cooperar contigo, que todas las cosas aprendidas hoy las pongamos por obra. Bendice a nuestra familia, bendice a nuestros hijos, bendice nuestros trabajos. Ayúdanos a reflejar tu carácter en todas partes. Y Padre, permítenos que durante la semana podamos nosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Gracias, Señor. En tus manos nos dejamos en el nombre de Jesús. Amén.